Bueno, acá habíamos visto, como vimos esto, y acá por eso está bueno el hecho de que hayamos usar el Excel. ¿Por qué? Porque acá nos mandamos a escribir y no lo pensamos, simplemente yo fui preguntando y fuimos agregando, tirando líneas. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bueno, y esto no está tan bien, porque fíjense lo que tenemos acá, bastantes problemas con esto. Cuando nosotros lo que tendríamos que haber hecho es básicamente empezar a entender qué es lo que hace lo que nosotros queremos. O sea, cómo funciona, eso ya lo vimos, pero qué hace lo que nosotros queremos que haga. Entonces, ¿cuál sería el caso? Nosotros vamos con el caso, el primero. Suponemos que tenemos que agregar una A. Vamos a poner una A, una G, no, vamos a poner una M y una D. La A, o sea, ¿qué casos tenemos acá para agregar? Al principio, al final y en el medio. Al principio, al final y en el medio. Entonces, lo que tenemos que ver es si esto es fácil de comprobar. Entonces, este while lo vamos a dejar de lado por el momento. Y lo mismo todo esto. Todo esto lo vamos a dejar de lado. Entonces, ¿qué es lo que primero tenemos que preguntar? Bueno, si la lista está vacía. Si la lista está vacía, no hay mucho que hacer. Lo próximo que tendría que hacer es fijarme si lo tengo que agregar al principio, al final o en el medio. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí. Entonces, if primer nodo, punto, get elemento, punto, compare to elemento, o sea, compárame el primero con el elemento del primer nodo con el que viene. Si esto me da Si es negativo, menor a 0, ¿no? menor o igual a 0, ¿qué significa que me dé negativo? Que va a estar antes. Que va a estar antes, entonces. Esto sí lo tenía que hacer. Entonces, que va a estar antes del primero, entonces. Claro. Nodo, punto. Set siguiente va a ser primer elemento. Va a ser primer nodo. Y ahora, primer nodo va a ser igual a nodo. ¿Estamos de acuerdo? Con esto lo agrego al principio. Sí. Else if. Ahora, ¿qué tendría que chequear? Si no lo tengo que agregar al principio, ¿qué otra cosa tengo relativamente fácil? Profe, una consulta. Sí. Cuando nosotros hacemos el nodo.set siguiente primer nodo y después modificamos el primer nodo, ¿no estaría también afectando la referencia que tiene en el set siguiente? No, porque acá me guardo el puntero, el valor del puntero. Y después piso esta variable. Esta variable, en realidad, estas variables en Java son lugares a donde yo almaceno el puntero hacia el lugar a donde está. Sí. Entonces, cuando yo le hago el set, acá lo que le estoy pasando le estoy pasando el puntero y este que me apunta, lo pierdo, hago cualquier cosa con esto. Ok. ¿Se entiende? Es como que le pase el índice. ¿A dónde Sí, sí, está? sí, lo entiendo, pero no sabía si, por ejemplo, si yo modifico el primer nodo entre el set siguiente y el primer nodo igual nodo, ahí me afectaría la referencia que tiene en Acá, el pero set siguiente. cuando yo hago esto, último nodo igual a primer nodo, si yo después primer Sí. nodo lo piso, no pasa nada. Ok. No, es que hay por ahí algunos lenguajes en donde sí le afecta a lo que le pasa al primer nodo. Claro, sí, acá no, porque esa es una copia. Esa es una copia del puntero. Está bien. Bueno, entonces, eh, si lo tengo que agregar al principio, eh, hago esto. Si lo tengo que agregar al final, ¿cómo haría para saber si lo tengo que agregar al final?
Primero que sea mayor o igual a 0. No, yo tengo que No, agregarlo mentira. O sea, sería el último acá, nodo, el último. punto, último nodo, punto getElemento, punto compare to Claro, último nodo, punto. GetElemento, punto compare to, y acá elemento. elemento, que tendría que fijarme. Eh, que sea mayor o igual a 0. Que sea mayor o igual a 0. Mayor o igual a 0. Si es mayor o igual a 0, quiere decir que lo tengo que agregar o que es igual al último o que lo tengo que agregar al final. Entonces, si es igual, lo pongo al final. Lo mismo acá, si es igual, lo pongo al principio, o sea, lo corro. Sí. ¿Se entiende? Que sea menor o que sea igual, para mí es lo mismo, lo agrego antes. Si es igual o más grande, lo meto al final. ¿Se entiende? Ujú. Entonces, si esto es mayor o igual a 0, entonces, Último último, nodo, punto set siguiente. set siguiente, Es el nodo. nodo, y Y acá, último nodo es igual a nodo. último nodo es igual a nodo. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Sí. Y si no, está en el medio. Y No sé ahora igual. tengo que ver el del medio, que este es el que sí voy a tener que usar un while. Pero ¿qué voy a hacer en el while? Y agregamos un else, ¿no? Ya sé que no tengo que agregarlo ni acá, o sea, ni antes del primero ni después del último. O sea que voy a empezar a mirar el primero. Sí. Entonces, cuando viene el A, ya entra por el primer if, lo mete acá. Cuando entra por la M, se mete por el otro if, o sea, lo va a agregar acá. Sí. Ahora, con la D, ¿cómo haría? ¿Dónde lo tengo que agregar? A la D. Entre la C y la F. De la C y la F. O sea, ¿hasta cuándo tendría que recorrer? Hasta que sea Hasta menor F. que uno y mayor que el otro. Se podría decir que Hasta yo que voy sea a mayor o tener que igual a recorrer C. Hasta hasta, que el compare to de C de mayor o igual. claro, pero acá, ¿eso cómo lo harías? El O actual sea, compare sería to el elemento, Claro, y eso me da mayor o igual a 0. pero también te va a dar con este. Mm, Se podría decir que yo tendría que recorrer hasta que el valor del siguiente sea mayor que el que yo quiero meter. ¿No sea sería ahí mayor. doble validación? Que sea mayor que uno y menor que el otro. O sea, mayor que el anterior y menor que el siguiente. Fíjense, acá ya sabemos que no lo tenemos que agregar ni acá ni acá. O sea que el primero, podemos comparar, el primero, si yo hago D es mayor que B, sí. Este mayor que D, sí. Este mayor que D, no. Ahora, yo Sí, podría sería comparar, hasta que sea mayor, sería. y yo lo tengo que meter en el medio de estos dos. Entonces, yo podría mirarlo y analizarlo el código de la siguiente forma. D es mayor que el elemento del siguiente. Yo acá en esto, Sí, a este lo conozco. Estoy parado acá, pero conozco cuál es el siguiente. ¿Y yo dónde lo tendría que meter? Lo tengo que meter entre el actual y el siguiente. sí. Entonces, acá yo podría hacer D es mayor que este punto siguiente. Si Sí, esto me da true, paso al siguiente. Entonces comparo este D es mayor que el valor del siguiente. No. no. Entonces, Entonces va ahí. este lo corro para acá, este lo engancho al nuevo, el actual, el siguiente va a ser el nuevo, y ahí con eso me queda el enganche. ¿Estamos de acuerdo Y con eso eso? también solucionaría
Eso también solucionaría en el caso que tengas 2C, por ejemplo. Claro, exactamente. Entonces, yo lo que tendría que hacer es el puntero al primer nodo lo voy a tener que tener. El anterior no lo necesitas. El anterior no lo necesito y el continuar tampoco. Simplemente ¿hasta cuándo voy a iterar? Simplemente hasta que el puntero deje de ser nulo. O sea, no ser nulo. No, voy a tener Mientras el que puntero no sea nulo. puntero, punto, get siguiente no sea nulo. O sea, mientras tenga un próximo para ver. Y, ¿qué más? Lo que dijimos recién. Que puntero punto get siguiente punto get elemento Puntero, punto get siguiente, punto punto compare get get elemento. elemento, y a este si le hago compare to elemento, Elemento. y esto que tiene que ser positivo, negativo, Tiene que ser negativo, porque tiene que continuar mientras sea negativo. claro, mientras sea negativo, Ese es el menor a 0. Menor o igual a 0. menor igual a 0, entonces que siga. Bien. Puntero igual a puntero punto get siguiente. ¿Podemos borrar el if ese? Si se ve bien. Ahí está. Ahí está. Ojo que borró una llave de más. Ahí está. Sí, borra una de más. Ahí la agregué. Puntero. Y acá sería el else. Eh, Porque si no es ninguna de esas dos opciones. O sea, si no lo agrego ni al principio ni al final, entonces me paro en el primer nodo. ¿El primer nodo tiene un siguiente? Sí. sí. Bueno, ese siguiente es más chico que lo que yo voy a meter. Sí, bueno, entonces pasa al próximo. Ok. Y después. Eso solamente para obtener el puntero que te interesa a vos, nada más, ¿no? Claro, con esto obtengo el puntero que a mí me Claro. interesa. Entonces, ahora simplemente nodo, Nodo.get en realidad siguiente. sería, No, sí, igualmente no, puedes hacer nodo.get siguiente es igual. O sea, nodo.set set siguiente siguiente es es el puntero, puntero punto get siguiente. claro, puntero Vos lo querés punto poner a la derecha. get siguiente Punto get siguiente. y Y puntero.set siguiente es nodo. set siguiente es nodo. Exactamente. ¿Se entiende? Este no era tan fácil como parecía. ¿Se Todo lo que entiende tenga que ver acá lo que con. hace el while? Más o Sí. menos. Yo, bueno, yo no lo entendí al 100%. Vamos a debaguearlo con el Excel. Esto quiero que se vaya más arriba. Vamos con el caso de que tenemos que agregar la D. O sea, Bien. la A directamente es simple. Viene, primer nodo, punto get elemento, compare elemento. ¿Me da negativo? O sea que A es menor que B. O sí, A es menor que B. Entonces, ¿qué es lo que hace? Acá crea, hace. Acá pone la A. El siguiente va a ser el B. Bien. Ahí hace esto. Truqui. Este no, este es. Sin relleno. Se ve que acá está encadenado, ¿no? Sí. Bueno, viene la M. Hace la comparación. A es más grande que M. No. Entonces, no lo tengo que agregar antes de la A. Voy y comparo lo Bien. último. F es más chico que M. Sí. Entonces, ¿qué es lo que hace?
último nodo, a este siguiente, crea acá el El nodito. puntero es. Acá le ponemos verde y le ponemos la M. Y acá, después, último nodo, set siguiente va a ser el nodo este. Por eso le saqué el rojito. Este va a ser ahora el último nodo. Este es el que va a tener el rojo. Y ahí se termina la lista. ¿Se entendió? Sí, hasta ahí sí. Bueno, estos dos ya están, entonces. Ahora vamos con la D. Yo ya sé que no lo tengo que agregar acá. Entonces directamente le pregunto. A, el siguiente que es B. B, ¿es más chico que D? No. Entonces. Y, o sea, me fijo directamente. ¿El siguiente de A es null? No. ¿El siguiente de A es más chico que D? No. Bueno, entonces, ahora el puntero, pero vamos a borrar, el puntero va a ser B. ¿El siguiente de B es null? No. ¿El siguiente de B es más chico que D? Sí. Bueno, entonces ahora el puntero va a ser C. ¿El siguiente de C es null? No. ¿El siguiente de C es más chico que D? No. Acá corta. El puntero va a ser C. ¿Se entiende? Yo me paré Sí. acá. Entonces, ¿qué hago? Lo primero que voy a hacer va a ser estos de acá, los tengo que sacar. Entonces, nodo, el siguiente de nodo va a ser el siguiente de C, que es F. Entonces, acá, creo, acá está el nodo, acá va a estar D, y el siguiente de D va a ser F. Pero ahí no lo pisamos, digamos, quedaría D y F y M. No, quedan. no, porque acá yo le digo que nodo, el siguiente de nodo va a ser el siguiente de puntero. O sea que digo que D, el siguiente de D en realidad va a ser F. Y en puntero le digo que ahora el siguiente del puntero es D. ¿Se entiende? Hice el corrimiento. Yo tenía esto acá. Y acá tengo un nodito. Vamos a crear el nodito. Vamos a pintarlo de verde. Y acá le vamos a decir que es D. Y esto está en null. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Yo encontré este. ¿El siguiente de C es null? No. ¿El siguiente de C es más chico que D? No. Entonces, el puntero que tengo hoy es este. Estoy parado acá. ¿Qué es lo primero que hago? Le digo que nodo, este, el siguiente de nodo va a ser el siguiente de C. O sea, el siguiente del puntero en el que estoy parado. ¿Se entiende hasta ahí? O sea, le digo que Sí, el hasta ahí siguiente sí. de D va a ser este. Esto lo pongo acá. Y este deja de ser null. Y ahora le digo que el siguiente de C va a ser nodo, o sea, D, con todo lo que tenga enganchado. Ahí se quedó armado. ¿Se entiende? O sea, ya con decirle que D es el siguiente de C, ya lo entiende que F y M continúan, no es necesario decirle que F va a estar después Claro, ni nada. claro, porque le digo, ¿cuál va a ser el siguiente de D? Va a ser F, que antes F era el siguiente de C. ¿Y cuál va a ser el siguiente de C? Va a ser el nuevo. O sea, metí uno en el medio. Y esto sigue la cadena después. ¿Cuál es el siguiente del siguiente? Es F. ¿Se entiende? Ahora sí. ¿El resto lo entendió? Sí, sí. Sí, Bueno, sí. esto lo único que nos va a permitir es hacer una lista T que sea comparable solamente, o sea, una lista de objetos que sean comparables. Entonces, vamos a sacar este, agregar este, lo vamos a comentar. Para que no confunda y vamos a hacer directamente agregar ordenado.
cosa. Ahí está. Entonces, y acá directamente agregar ordenado. Entonces, vamos a meter un breakpoint acá y vamos a hacer en este ejemplo y acá en persona vamos a hacer el toString. Ahí está, con todos los. Ahí está. Esto que me da el toString de todos los atributos. Entonces, vamos con test2. P1 es esta, Soledad Márquez, tiene 21 años. P2 es de Juan Moira, que tiene 39. O sea, este es el primero y este es el segundo. Este es el último. Y estas dos tienen 16. Entonces, ¿cómo haría este de Soledad Márquez, ¿cómo lo agregaría? Vamos a agregar uno más. Y este vamos a poner que tenga 16. 40, para que lo pongan el último. 40. 24 en el medio. 24, para que lo metan en el medio, 24. Y vamos a poner que se llama... no sé. Bueno, Ramírez. Entonces, vamos a ir agregando y vamos a agregar a este ahora. P5. Vamos a cambiar acá el orden. En realidad vamos a ponerle que este tiene 39, que este tiene 21 y que este tiene 39. No, pero estaba bien, como lo habíamos puesto. Vamos a agregar este en el medio. Ahí está. Entonces, agrega al principio, agrega al final, agrega al final de este, agrega entre estos dos, y este lo agrega entre estos dos. ¿Se entiende cómo debería salir? No, en realidad, o sea, agrega el 21. Agrega el después 21 como el primer 16 elemento. lo agrega Este primero. lo agrega adelante, este lo agrega atrás, Mm. este lo agrega entre el primero, en realidad este lo va a agregar al principio, Claro, y este lo va a agregar en el medio. ¿Se entiende? sí. Bueno, entonces, ¿lo debayamos? A ver si funciona. Sí. Bueno, acá creo la lista, agregar ordenado. Agregar ordenado, la lista no tiene nada. Entonces, el primer es null. Agrego el nodo con el elemento y el primer nodo ahora va a ser el nodo que acabo de crear y el último va a ser este, el mismo. Listo, termina, se va. P2, este tiene 16, o sea que lo va a tener que agregar antes de este. Sí. Bien, se fija. El primer nodo es null, no, ya tengo un elemento. Creo un elemento nuevo, me fijo. Esto, ¿qué me da? Se rompió. Elementos persona. Persona tiene un... A ver, me parece que escribí mal en la annotation. No me lo resolvió, pero bueno. No me lo quiso resolver porque no lo supo resolver ahí el inspect. Bueno, pero el primer nodo acá se cumplió porque me dio negativo. Entonces, Sí. ¿qué es lo que hace?
nodo, el que fue a crear ahora, el siguiente va a ser el primero. Y el primero, fíjate, nodo, siguiente, tiene este. Cuando lo piso, nodo, el siguiente sigue siendo, ¿ves el que empezaba con 7? No se perdió, por más que hice el primero. Bien, sí. Bueno, sigue. Ahora va a agregar a este, al P3. 29. Lo Lo va a esperen agregar que... al final. Sí. Ah. Este de acá, ahí lo agrega al final. Entonces, el último. Y acá. No, está bien. Lo único que tocamos fue el primero. Entonces, el último. El siguiente va a ser el actual. El siguiente del último. Y el último va a ser ahora el actual. ¿Se entiende? Y por último, P4 tiene 16. Este también lo va a agregar al principio. No, lo va a agregar al último. A ver. Elemento, este es 16. Nodo siguiente y el último que tiene. Parece que nos mandamos un lío acá en el último nodo, tiene 16. Y primer nodo. Bueno, hicimos... Al revés. Lo está ordenando al revés. Eso ahora lo acomodamos. Bueno, y este P5, esperen que le voy a acomodar esto para que se entienda bien, porque si no... persona. Acá, el compare to, había que hacerlo al revés. Ahora sí. En el compare to, lo que hacemos es comparar lo que viene con el actual. Entonces, como estaba dado vuelta, si comparo el que tengo con el que quiero comparar, me va a dar al revés. O sea, me da al revés la cuenta. Entonces me lo ordena descendiente. Al hacerlo así, me lo va a ordenar ascendente. Vamos, vuelta. Bueno, el primero ya sabemos que lo va a agregar al principio. P2. P2 tiene 39, o sea que lo va a agregar al final. Acá lo agregó al final. P3 tiene 16, o sea que lo va a agregar al principio. Y P4 tiene 16, o sea que también lo va a agregar al principio. Porque acá le pusimos que si da negativo. Entonces, como no da negativo, o si da negativo o es igual. Entonces, lo agrego al principio. Y por último, P5 lo voy a tener que agregar en el medio. ¿En el medio de qué? Fíjense, acá tenemos cómo se fue enlazando. Fíjense, primer nodo tiene esta persona, que es la última que agregamos, que tiene 16. ¿Cuál es el siguiente? El siguiente tiene la otra de 16. El siguiente de ese tiene la de 21. Este siguiente tiene el de 39 y este no tiene más. ¿Ven cómo se fue encadenando acá la lista? Sí, ahí mismo como en el Excel. Claro, No, exactamente igual que el Excel se fue encadenando. Entonces, vamos con este. No cumple, no cumple, me meto en el primero. Tengo un siguiente y este cumple. Esperen que acá hice mal el cálculo.
nodo, acá va a ser cualquier cosa. Puntero nunca avanzó, así que hacia acá. Esto acá me equivoqué. Tiene que ser así. Voy a ponerle un breakpoint acá. 6. Esto lo voy a pasar rápido. Esta parte ya sabemos cómo funciona. Ahí está, ahora sí. Puntero va pasando. Entonces, puntero, ¿qué tiene? A ver. Tiene la de 21. Y el siguiente es el de 39. Entonces, el siguiente de nodo va a ser el siguiente de puntero, o sea, el de 39. Y el siguiente de puntero va a ser nodo. Entonces, abramos acá y fijémonos. Es el de 16, el siguiente del de 16 es el de 21, el siguiente del de 21 es el de 24, el siguiente del de 24 es el de 39 y ya no hay más siguiente. Y fíjense cómo nos ordenó la lista. Bien. ¿Se entiende? Sí, ahí Sí. fue más claro, sí. ¿Se entiende ahora cómo funciona una lista ordenada? Sí. Y cómo Eso es todo funciona. lo que pasa atrás de cámara, digamos. Claro, esto es lo que pasa atrás de cámara. Bueno, ya ahora que se Y siempre, entendió. una pregunta, siempre Sí. la lista está ordenada. O sea, no hay chance que vos cargues los elementos y después con un método los ordene. O sea, cuando va cargando se va ordenando. Claro, exactamente. Vos podrías acá hacerle algo como ordenar, que tendría que hacer básicamente esto. O sea, tendrías que tener una copia de la lista e ir haciendo todo esto, lo cual sería medio un lío. O te Sí, conviene igualmente ahí directamente se hacen con agregarlos otras cosas, ordenados. ¿no? O sea, si vos necesitas agregarlos en el orden que viene, tenés otras estructuras. Claro, claro. O sea, siempre está ordenada. Claro, la lista siempre va a estar ordenada. Bueno, ahora habiendo entendido cómo funciona una lista, qué es un nodo y cómo hace la comparación para hacer el ordenamiento, ¿qué les parece si les digo que podemos tener una lista en la que yo no tenga que implementar el compareTo y que pueda ordenar usando la misma clase? Porque acá si yo quisiera, por ejemplo, esto me va a ordenar persona por documento. Ahora, si yo lo quisiera ordenar por apellido, ¿qué tendría que hacer? Y modificar Cambiar el desde compareTo de persona. persona. Claro, modificar el compareTo de persona. Por lo cual, si yo hiciera esto, esto le pongo ordenada por edad. Si yo hiciera esto, pero en vez de ordenada por edad le pongo ordenada por nombre, ¿qué pasa con esto? Te lo vas a ir ordenando por edad. Me lo va a seguir ordenando por edad. Entonces, si yo voy y digo, maldita sea, bueno, toco el constructor, ¿qué va a pasar con este de acá? Debe ordenar por apellido. Me va a ordenar Por por nombre, apellido, digo. por nombre, o por apellido, por lo que le defina. El tema es que no puedo tener esto, yo necesito tenerlo a esto y esto no me sirve. Bueno, para solucionar este problema de acá, tenemos una clase que se llama lista ordenada de nodos. Lista ordenada de nodos va a recibir una clave y un tipo. Esta clase, lista ordenada de nodos, que yo se las pasé en el TDA y ustedes cuando bajen el proyectito la van a tener.
el TDA, yo acá, lo que puedo hacer es crearme. Esto es una clase, lista ordenada de nodos, es una clase abstracta. Por ende, yo no voy a poder hacerle new. ¿Cómo funciona la lista ordenada de nodos? Lista ordenada de nodos, bueno, tiene el nodo, que en este caso, en vez de usar el primero y el último, siempre se guarda el último. El add hace exactamente lo mismo que el nuestro. Tiene el incremento del size. Y esto tiene algunos métodos abstractos que nosotros vamos a tener que implementar. Estos métodos abstractos que están por acá en alguna de estas de acá son el compare by key y el compare. Compare by key y el compare son los dos atributos que yo los dos métodos que yo voy a tener que resolver cuando yo quiero usar una lista ordenada. Entonces, si yo quiero crear una clase lista ordenada de personas por DNI, hago un new class lista persona ordenada por DNI. Le digo que esta simplemente uso herencia extends lista ordenada de nodos y le digo ¿por qué lo voy a comparar? Acá la clave le voy a decir la clase que yo voy a comparar. No puedo poner int Claro. porque es primitivo, pero puedo usar integer. Y el tipo, persona. Entonces, add un implemented method. Acá voy a hacer, este compare es el mismo compare to que yo tengo en persona. Y el compare by key, ahora vamos a ver qué es lo que hace. Entonces, en este compare, lo importante es que me devuelva 0, 1 o -1. Así, simplemente, no hace falta que, en realidad, que le haga un return. ¿Y un return de qué? Y bueno, directamente de lo siguiente. ¿Cómo hago para yo en persona que el DNI es int para convertirlo a integer? ¿Alguien sabe? Integer.valueOf o algo así. Claro, creo una variable integer DNI 1 igual a new. Integer es una integer, no existe. Integer. Integer DNI 1 igual a new. Integer y acá le paso el int value, que es dato 1.getDNI. Lo mismo hago para el 2 int 2 DNI 2 dato 2.getDNI y en el return hago simplemente DNI 1.compareTo DNI 2. Este compareTo integer ya lo sabe hacer. No necesito hacerlo. Ya directamente este lo sabe hacer. ¿Se entiende? ¿Qué es lo que hice acá? Entonces, directamente toda esta lógica que hicimos acá, esto, olvídense, ya viene implementado. La única diferencia es que acá, en vez de hacer compareTo, voy a usar el método de compare. ¿Cómo lo van a hacer? ¿Cómo lo van a llamar? No nos importa. Lo único que nos interesa es saber que con esto vas a ver, cuando yo le haga agregar a la lista, va a usar este método para saber en dónde lo tiene que agregar. ¿Se entiende?
Bien, ahí sería sea el primero, último o en el medio, ahí ya lo agrega, ¿no? Claro, lo agrega. Acá simplemente le digo, yo lo que le voy a definir es 1. ¿Cuál va a ser el tipo que yo voy a usar para comparar? Y acá directamente por qué lo comparo. Y el compare by key Bien. tiene otra cosa que es, cuando yo le doy buscar, acá nosotros no lo implementamos, pero cuando yo le doy buscar en la lista, ¿cómo debería buscarlo? Ver si un elemento existe o no. O para obtener algún elemento de la lista. ¿Con un while? Claro, con un while hasta que la clave Que lo coincida. encuentre. Bueno, acá hago lo mismo. Este compare by key lo va a usar el search de lista ordenada de nodos. Esto lo va a hacer el search, que está por acá. Hasta que el compare devuelva 1. Search lo que va a hacer es, obtiene esto de acá, se llama método recursivo, en realidad. Hace search by key. El search by key lo que va a hacer es, no, perdón, le dije cualquier cosa con lo del método recursivo. Olvídense de esa burrada que dije. Creí que acá decía search, pero no, es search by key. Acá le va a llegar un K, un tipo. En vez de poner como genérico, acá voy a usar el genérico que le viene. Entonces lo que hace es, se queda con la lista, el primero, y va iterando. Dice, mientras que laux sea distinto de null y compare by key sea menor que 0, entonces voy a seguir hasta que no lo encuentre. ¿Se entiende? Acá va comparando por aquí, digamos. Claro, compare by key es el método que yo tengo que definir. Acá le va a llegar una key, lo que yo le pongo acá, y un elemento. Se va a usar este tipo de datos acá para ponerlo acá, compare by key. Y Bien. el t para ponerlo acá. Entonces acá simplemente lo que hago es, como es un integer, clave, punto compare to, Elemento. elemento punto get name. Y no funca. Porque No, es porque esto le tengo que un... poner punto int value. No, Compare. eso es un... O sea, es un int. El get DNI es un int. Ah, claro. Tengo que hacer esto. Sí, perdón, ahí ya. Esto de elemento. Eso es elemento. DNI. Entonces, con esto lo tengo. Entonces, vamos a hacer lo mismo. Vamos a ver si, si implementamos bien esto. Y esto, Igualmente eso acuérdense, sigue sin resolver lo que queríamos, ¿no? pero ahora tenés Porque, diferentes. Si vos querés hacer una por nombre, te creas otra clase o sea, lista personas ordenada por nombre, por ejemplo. por nombre, por ejemplo. Ah, y después en el main llamaríamos a los dos clases, a las dos listas, digamos, para que se muestren. Esperen un segundo. Ahí está. Lista ordenada por nombre, lo único que le voy a cambiar acá es, en vez de que sea por integer, que sea un string, persona, bueno, va a seguir siendo lo mismo. Y acá estos los voy a tener que reimplementar. Entonces, cuando los implemente, fíjense que acá me va a cambiar la clave de integer a string. Entonces, acá lo que hago es directamente dato 1 punto getNombre punto compareTo, y acá le paso dato 2 punto getNombre. Y acá hago lo mismo. Clave punto compareTo, elemento punto getNombre. ¿Se entiende?
Pero fíjense que esto no cambió. Simplemente yo creé una clase que extiende de este y le cambie la forma en la que lo voy a buscar. Ahí el de abajo sería clave. ¿O sería int lo que vuelve o un string? El compareTo siempre te devuelve un int. Ah, bien. Entonces, si yo a una string le hago compareTo otro string, me va a devolver un valor numérico. ¿Y cómo está el compareTo de string? Va comparando uno a uno las letras y va haciendo la resta que vimos al principio de la clase. ¿Se acuerdan? Ah, sí, ahí sí. Entonces esto me va a devolver un valor numérico. ¿De cuál de los dos es más grande? Entonces, vamos a ver si hicimos bien. Primero, si la lista que creamos acá funciona como dice que funciona, y si en esta implementamos bien esto, a ver si nos la guarda, si nos lo guarda ascendente o descendente. Entonces, esto directamente me lo copio. Vamos a ponerle ordenado por edad, orto. Listo, ordenado por DNI. Esta la tengo que importar. Me tenés que pasar el key. A esto no le tengo que pasar el generic, que ya tiene el generic adentro. Cuando yo la definí, lista ordenada por DNI, la defino y acá les digo, una lista ordenada de personas por DNI. O sea, no hace falta acá pasarle el generic. Y Pregunta, si hay, por ejemplo, persona tiene más de un int, ¿cómo sabe cuál tiene que tomar para hacer la comparativa? porque acá vos le decís, en el compare, vos le decís cuál es el atributo al que vas a comparar. Ah, está, que tenéis, bien, bien. Acá le pusimos getDNI y acá también, compara el DNI. Entonces, t2, y esto no se llama agregar ordenado, tiene un nombre más copado que es add. Más copado, es más apegado al estándar. Entonces, con esto queda ordenado. Y acá vamos a hacer lo mismo, pero en vez de recorrerlo así, directamente while. Ordenado por edad, ¿esto qué métodos tiene? Esto tiene, no, esto, orto. Esto, fíjense que, ¿cómo hago esto? Con esta no lo puedo hacer. No puedo hacer esto. Para solucionar el tema de iterar colecciones, se creó algo que se llama iterator, que es una interfaz. Esta interfaz iterator tiene un generic. Le voy a poner new iterator para que me haga acá y me haga implementar los métodos. Entonces, fíjense qué métodos tiene. Tiene hasNext y next. Esta interfaz iterator. Tiene hasNext y next. HasNext me va a decir si tengo un siguiente elemento. Y next me va a dar el siguiente elemento. Que en realidad, como esto. Hoy, como decíamos, que nodo va a arrancar al primer elemento de este de acá, obtengo el primer nodo. Bueno, este iterator te va a devolver el siguiente del primer nodo. Pero básicamente va a ser lo mismo. Entonces, ¿cómo uso iterator? Todas las clases que pueden usar, o sea, ¿quién puede usar iterator para recorrer una lista? Todas las clases
que implementen iterator. ¿Y cómo lo voy a hacer a esto? Bueno, lo voy a hacer de la siguiente forma. Iterator. Le tengo que decir qué es lo que va a venir en la colección, o sea, qué es lo que tiene la colección, en este caso, persona, iterador, y ¿dónde sale ese iterador? Bueno, lista ordenada ort tiene un método que se llama iterator. Esto te va a dar algo parecido a esto, que no es el primer nodo, sino que te va a dar el siguiente del primer nodo. Entonces, ¿cómo lo voy a recorrer? Bueno, while, mientras que iterator Iterador.hasNext. La verdadera. tenga un siguiente, esto si la quiero recorrer toda, Persona igual a iterador.next. persona igual a, claro, iterador.next. Y acá, system out, persona. Esta clase iterator la puedo usar con los hashmap. Olvídense, es una clase que se reusa, pero acá no la vamos a ver. Y con los array list. El array list, la otra forma de iterarlo es usando un iterator. Yo puedo iterar un array list con un iterator también. Siempre y cuando, como les digo, la colección sea iterable. Una pila y una cola, no tengo el método iterator, no las puedo iterar de esa forma. ¿Se entiende? Realmente se puede usar en cualquier cosa que herede de collection, ¿no? En realidad, iterator es una interfaz, o sea que toda TDA que implemente iterator se puede recorrer de esta forma. ¿Se entiende Claro. cómo se usa el iterator para recorrer? Sí. Bueno, vamos a ponerle un system out. Lista ort. Lista clase. Vamos a ver si nos da el mismo resultado y a ver si hicimos bien los compare to. Vamos a correr. Fíjense. 21, ¿qué hicimos? Medio cualquier cosa. Ah, ya sé qué pasó acá. Hicimos mal. Yo les dije mal esta parte del compare to de estos datos. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer int resultado, porque resultado igual a dato 1 punto getDNI menos dato 2 punto getDNI. Eso no era con el compare. ¿Qué pasó con esto? Porque lo habíamos puesto como string. Ya sé qué es lo que pasó acá. Hicimos cualquier cosa. O sea, pusimos integer y acá habíamos definido que el DNI es un string. ¿Se dan cuenta el error que hice? Sí, sí. Como que se definía como un int y no lo es. Entonces directamente acá hacemos esto. Bueno, eso que yo les dije del integer, sí se usa si el DNI hubiera sido un string.
Entonces, acá no tuve que hacer ninguna conversión directamente, porque ya había definido que el DNI era string. Si hubiera sido integer, si yo hubiera definido el DNI como un int, sí ahí tendría que haber hecho esto. Ahora lo vamos a hacer para el de por edad. Así repasamos la parte del integer, cómo hacerlo con el integer. Bueno, ¿se entendió el cambio que hice? Sí. Por eso es Sí. que dio cualquier cosa al ordenamiento. Vamos a correrlo. Fíjense, como yo puse que compare el dato 1 con el segundo, me lo ordena así, descendente, el más grande al más chico. Si yo quiero que me lo ordene ascendente, simplemente dato 2 y dato 1. Entonces, lo correr. Fíjense que me lo ordeno igual. ¿Ven? Ambas clases resuelven la lista ordenada de nodos. La que creamos en clase y la que está en ORT. ¿Se entiende? Sí. Sí. Y esto está ordenado por DNI. No por edad. Ordenado por DNI. Ahora, vamos a hacer lo siguiente. ¿Por qué usaría la de ORT y no la que ya creamos? Bueno, por dos cosas. Porque la de ORT ya está implementada, entonces no tengo que parar implementándolo. Y después, porque la lista ordenada que les vamos a dar nosotros tiene esta función bastante copada. ¿Cómo buscarían en la lista que nosotros creamos a una persona? O sea, ¿cómo saben si una persona la agregamos a la lista o no? Mostrándola cuando la... Iterar, claro, iterar, buscar que el comparte de 0. Claro, O sea, tengo que es acá igual. iterar toda la lista y buscarlo. O sea, tendría que hacer el método de buscar como si fuera una relist. Con la salvedad de que en vez de iterar con el más, itero de esta forma, con la que nosotros creamos. Ahora, la de ORT tiene una función que está bastante buena, que yo simplemente le digo exist, lista ordenada, acá quedó por edad, pero es por DNI. Yo le digo, yo quiero saber si este DNI existe, y directamente tengo el método exist, que me va a devolver si existe o no existe este dato en la lista. ¿Se entiende? Vamos a meterle un breakpoint. Sí, pero se entiende. Sí. 8. Vamos a sacar este breakpoint de acá. Ahí está. Entonces, la lista ordenada de ORT, fíjense que es lo mismo. Si esta la abrimos, lista ordenada de edad, acá quedó edad, pero es por DNI. Acá tengo lo mismo. El primero tiene un siguiente, el siguiente tiene un siguiente, y así tenemos todos. Entonces, lo que yo puedo decirle es si existe o no. Como este documento sí existe, esto me va a volver... me volvió false. Ah, porque esta estaba ordenada por edad. Está ordenado por DNI, ¿no? A ver, ahora lo revisamos. Está ordenada por DNI. Ah, acá tenemos que hacer esto al revés. Tenemos que comparar. Acá el dato 1 y el dato 2 estamos usando... que lo hicimos mal. Ese es el problema. Esperen. Vamos de vuelta. Acá estamos haciendo lista ordenada por DNI. Entonces lo que tendría que haber comparado acá es dato2.get DNI. Ahí está. De esta forma, acá es donde me estaba
donde le estaba errando. Acá, para comparar y ordenar la lista, si la lista es ordenada por DNI, tengo que en el compare decir qué atributo es el que voy a comparar. Y acá lo mismo. Elemento.getDNI lo comparo con la clave, que es lo que me va a venir acá. Entonces vamos de vuelta. Bien, creo que algo quedó mal porque me dice que no existe. Este de acá. Existe. Y esto tendría que usar el compare. Vamos a meterle un breakpoint acá en el compare a este, a ver qué es lo que nos da. A ver si en algún momento lo encuentra. Debug. Bueno, acá ejecutó el compare. Elemento es el que termina en 0.86 y estoy buscando el 0.86. Entonces, esto a ver qué nos devuelve. 0. Parece que el tema es que estamos comparando al revés. Claro, estamos comparando al revés. Acá va el elemento contra la clave. Vieron que acá es importante, depende de la implementación, es importante definir bien el orden. Para el compare by key siempre es elemento, el atributo que yo quiero comparar contra la clave. Porque si no, el método de búsqueda no funciona. Entonces, vamos a ver si ahora sí funciona. Ahí está, ahora sí. ¿Ven? ¿Se dan cuenta que si esto yo lo uso, lo pongo al revés, la lista ordenada de nodos, cuando yo hago el search by key, va a comparar mientras que sea mayor que 0. Mientras que esto, o sea, el compare by key, le dé mayor que 0. Entonces, como estaba al revés, nunca le daba. ¿Se entiende? ¿Cuál es la No lo diferencia? encontraba, digamos. Claro, no lo encontraba porque estábamos haciendo mal acá la implementación. O sea, al estar al revés, si esto, cuando lo encuentra, esto me va a dar 0. Y acá lo que estaba buscando es que mientras que el próximo, o sea, en vez de buscar con el actual, esto va buscando contra el próximo. Entonces, así es como lo está implementado. Pero bueno, este tema es netamente implementativo. Para hacer la búsqueda, o sea, el compare by key siempre va elemento compara contra la clave, no la clave contra el elemento. ¿Se entiende? ¿Lo repetís eso? Acá, para el compare by key, siempre voy a comparar el atributo del elemento que yo usé como clave contra la clave que me llega acá por parámetro. Y acá, el orden de la comparación, si pongo el segundo, lo comparo con el primero, me va a ordenar la lista ascendente. Y si comparo el primero con el segundo, me la va a ordenar descendente. Acá simplemente defino el orden, cómo quiero que se ordene la lista. Pero en acá siempre es súper importante que el atributo que yo voy a usar para comparar, por ejemplo, buscar por DNI,
el atributo lo comparo con la clave, no al revés. Si no, nunca me va a funcionar. ¿Se entiende? Sí. Bueno, tenemos lista ordenada por DNI. Vamos con lista ordenada por nombre. Esto debería ser lo mismo. Si yo agarro acá, en este cambio, lista ordenada por nombre. Y yo le pongo María. Vamos a sacar directamente la lista, ya la que implementamos nosotros, porque así no molesta. Entonces, esto lo corro. Fíjense que lo ordenó por orden alfabético por nombre. Y me dijo que sí, que el nombre María existe porque acá estaba agregado. ¿Se entiende? Sí. Ahora, si quiero ordenar por edad, para probar el tema del integer, por edad, a esto simplemente le digo que esto va a ser integer. Acá cambio el compare by key. Y acá lo que tengo que hacer es lo siguiente. Integer. Edad 1 igual a new. Integer. Y ahora este sí. Dato 1 punto. Get edad es un int. Entonces en esta sí me va a funcionar. Y lo mismo con este. Edad 2. Dato 2. Y acá en el return hago edad 2 punto compare to edad 1. ¿Se entiende? Sí, profe. Y acá en el compare by key directamente lo mismo que esto. Creo un integer y comparo edad. Comparo edad con la clave. Entonces, acá en el test 2, este por nombre, esta. Lista ordenada por edad. Y lista ordenada, esta vamos a sacarlo. La lista por nombre y acá lista iterator, vamos a ponerle iterator 2. Ah, no, iterator es una interfaz de personas, así que acá directamente le digo, primero, itera por nombre, imprimí todo y después iterator, písalo con la de edad y hace esto. Entonces, vamos a probar. Fíjense, en la lista por nombre existe un nombre llamado María, por eso pone el true. Los pone ordenado por nombre y acá, fíjense, lo pone ordenado por edad.
Y acá quedó descendiente. Pero quedó ordenado por edad. ¿Se entiende? Sí, ahí se ve. Si quisiera que se ordene al revés, simplemente invierto el orden de los, ¿cómo se llama? En el compare de por edad, invierto el orden y pongo el 1 y acá el 2. Y esto lo corre, ven, fíjense, me lo ordena al revés. ¿Se entiende? Sí, perfecto, profe. Entonces, simplemente las listas de ord es lista ordenada de nodos, le digo de la clase del atributo que voy a comparar, le digo qué va a tener esa lista y simplemente implemento todos métodos y hago el compare para ver el orden que le voy a dar a la lista y el compare by key que lo voy a usar para buscar. Entonces, ya para buscar en una lista ordenada de estas, no tengo que gastarme en recorrer toda la lista, fijarme si existe, en qué posición está, search o compare by key. Search directamente, acá en el search o exist. Exist me dice si existe o no. Y search, vamos a copiar esto, y con esto ya terminamos. Search me devuelve el objeto entero. Fíjense, true, acá me devolvió el objeto. Entonces, exist y search. Exist, se fija si existe, search me devuelve el objeto. Y con esto no tengo que usar nunca más el while para hacer búsquedas en una lista ordenada. Por eso le digo que esta está más copada que la que implementamos nosotros. ¿Se entendió? Sí, sí, ahora sí. ¿Se entendió cómo funciona una lista ordenada con la implementación que hicimos? Sí. Genial. Bueno, entonces esto...